2020. Gracias a Melissa Pesquera. Melissa regresa a las 10 de la noche con información en vivo. La información aquí en Canal N no se detiene porque es vital para que podamos enfrentar la amenaza del coronavirus. Este es el reporte del COVID-19 a esta hora, actualizado por el Ministerio de Salud. Casos confirmados, mantenemos la cifra de 86. Casos descartados, 2.229. ¿Cómo se han distribuido estos casos en nuestro país? En Lima 70, Callao 3, Lambayeque 3, Arequipa 2, Huánuco 2, Piura 2, Ancash 1, Cusco 1, Ica 1, La Libertad 1. Vamos a tener varios entrevistados a lo largo del programa para tratar de abordar distintos ángulos de esta problemática y, por supuesto, también aclararles algunas dudas. Información desde los Estados Unidos: estaría probando una vacuna contra el COVID-19 en seres humanos. 45 los voluntarios entre 18 y 55 años de edad que formarían parte de este experimento a lo largo de 6 semanas. ¿Qué pasa en países cercanos también, como Chile? Contagios por coronavirus se han disparado a 155 en Chile. El presidente Piñera ha ordenado el cierre de las fronteras, como ha ocurrido en otros países de América Latina. América Latina se protege contra el coronavirus. ¿Lo estamos haciendo bien? Vamos a conversar de inmediato con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Estamos con él enlazados vía telefónicamente para poder hacer un balance de lo que ha podido presenciar durante el día, la forma en que se ha conducido el gobierno, el gabinete ministerial, la organización de este plan de emergencia en medio de esta situación que nos compromete a todos, autoridades y ciudadanos. Muy buenas noches, Pedro. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches, Mávila. ¿Cuál es el balance que podríamos hacer a esta hora? ¿Podríamos decir que el Perú está suficientemente preparado, que esta suerte de confusión inicial y problemas que se han concentrado en el aeropuerto Jorge Chávez y en los terminales terrestres son producto de una tregua o de una situación que inevitablemente iba a ocurrir, o aquí faltó organización por parte del gobierno? Bueno, hay dos planos, el político y jurídico, y finalmente el económico. Creo que desde el punto de vista político el presidente ha aprobado un liderazgo. En términos generales la ciudadanía ha respondido. Hay que acatar, hay que perfeccionar algunos aspectos del aislamiento obligado que tenemos que efectuar. También hay que destacar que la mayoría de gobiernos regionales y municipales también han apoyado las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo, excepto el exabrupto del alcalde de La Molina, que hay que condenarlo. Hay que reiterar que en un estado de emergencia hay que cumplir con lo dispuesto por el gobierno. Acá no quedan libres interpretaciones ni afanes protagónicos. Desde el punto de vista constitucional, el día de hoy también ya ha iniciado sus funciones el Congreso, con lo cual regresamos a la plena normalidad constitucional y será también el Congreso el que acompañe todo este proceso. Económicamente creo que el país enfrentará la crisis mejor que, por ejemplo, la Argentina o Venezuela, debido a la solidez fiscal del país. La ministra de Economía ha anunciado también las medidas. El bono creo que se ajusta dentro de lo previsible. Habría que destacar, no obstante, que hay 800.000 venezolanos ahora y, según lo dicho, el bono solo va a ser para aquellos que están registrados en la RENIEC. En este caso específico sería recomendable que el gobierno recurra al apoyo internacional, por ejemplo, a un organismo de las Naciones Unidas como es ACNUR y a la cooperación internacional, para que en este caso ayuden también a aliviar la situación de aquellos venezolanos que están hoy en día en el país. Esta es una realidad. Desde el punto de vista fiscal, el Fondo de Estabilización Fiscal del país también cuenta con una importante cantidad de dinero que confiamos que la ministra de Economía podrá usarlos con la sapiencia que hasta ahora y tranquilidad que está demostrando, pero también con la obligación de dar cuenta del manejo de estos dineros.
De acuerdo. Aquí estaba revisando algunos de sus comentarios a través de su cuenta de Twitter y ha hecho algunos llamados de atención a presidentes de otros países que parecen no haberse sumado a esta causa que sin duda requiere de la colaboración no solo de los países de forma aislada, de las sociedades en particular, sino, como dijo el presidente el día de hoy, de un trabajo en conjunto. Las fronteras tienen que resguardarse de manera conjunta y las soluciones y las compras incluso podrían ser de forma corporativa, es lo que anunció por la mañana. Claro, hay que sacar de este grupo a Venezuela por la situación política que enfrenta ese país, lo que además complica el hecho que usted ha destacado. 800.000 venezolanos se encuentran en nuestro país ahora y ellos no forman parte de ese padrón de ciudadanos que podrían beneficiarse con el bono. Bueno, es altamente positivo que los principales presidentes de América Latina hayan tenido el día de hoy esta coordinación que explicó el presidente Vizcarra en su conferencia de prensa. Ciertamente llama profundamente la atención las actitudes del presidente López Obrador en México, que evidentemente no está actuando con responsabilidad, o comentarios de los presidentes de Brasil, Bolsonaro o Fernández de la Argentina. Confío que actúen con mayor responsabilidad, porque algo que hay que destacar en este momento es que en términos generales la solidaridad a nivel internacional no se ha apreciado. Cuando el problema estalló en Italia, dio la impresión que el problema eran los italianos, y no es así. Esto requiere de una coordinación internacional y de una solidaridad activa, reitero. De acuerdo, Pedro, le agradezco esta comunicación. Muchísimas gracias por atendernos este día importante para el país, porque es un día crucial. Empezamos a vivir y acomodarnos a una manera de protegernos frente al avance de este virus que seguramente va a complicar la existencia de todos en los ámbitos laborales, familiares, en fin, de todo tipo. A propósito de México, estábamos revisando aquí sobre las medidas que se han adoptado en América Latina. México no ha cerrado fronteras, no ha restringido el ingreso de extranjeros, sí ha suspendido clases, ha cancelado eventos deportivos y culturales, pero no hay distanciamiento social, cuarentena, aislamiento de pasajeros y tampoco ha registrado muertos por coronavirus, de acuerdo al reporte que manejamos en este momento. A esta hora de la noche también nos atiende a través del Skype el exministro de Salud, Abel Salinas. Bienvenido y muchísimas gracias por poder comunicarse con nosotros, así sea a través de estos mecanismos virtuales, tecnológicos, lo que la tecnología nos permite para poder evitar también la posibilidad de correr riesgos mayores. Gracias, doctor Salinas. Buenas noches, Mávila. Un placer estar. Sí, ciertamente a través de esta tecnología es importante porque yo creo que todos los peruanos debemos sumarnos a las medidas que se van dictando para que éstas puedan tener éxito. No es tan fácil lo que se pretende hacer, lo que se ha iniciado, por lo tanto necesita obligadamente, y permítame las primeras palabras para invocar a la ciudadanía en general a buscar que podamos cumplir todos. Es decir, hemos llegado a un extremo, es cierto, de aislamiento obligatorio, pero probablemente el autoaislamiento, es decir, el voluntario, probablemente no hubiera tenido tanto éxito. Entonces, ya estamos en esto y yo creo que hay que avanzar. De acuerdo. La última vez que conversamos, que fue aquí en los estudios cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como una pandemia, usted criticaba una suerte de retraso en la reacción de las autoridades. Al día de hoy, ¿cómo evalúa el comportamiento a nivel de salud pública? ¿Cómo se ha comportado la salud pública, el sistema de salud en general, incluyendo los privados que los mencionamos, porque iban a ser necesarios para cubrir la brecha de infraestructura que tenemos en el país? Exacto. Bueno, decíamos, en verdad hay algunas estrategias para abordar el tema. Hay países que han utilizado algunas estrategias menores como las que se han mencionado. Nosotros veníamos, es cierto, un poco rezagados, nos dábamos cuenta que no habíamos podido detectar ningún caso, digamos, registrarlo y seguirlo desde su llegada al Perú en el aeropuerto.
y nos dimos después con los casos que ya continuaron. Ante eso hay dos opciones. O teníamos que tomar una medida de autoaislamiento que indicaba y obligaba a una participación de todos los ciudadanos, pero en un contexto diferente, que probablemente hubiera tenido que implementarse con la participación de diversos actores sociales. Y en aquella ocasión, si mal no recuerdo, yo mencionaba a los gobiernos locales, porque los gobiernos locales son las autoridades inmediatas más cercanas del vecino, del ciudadano, y por lo tanto, si se pudo haber aprovechado una coordinación entre el Ministerio de Salud y los gobiernos locales, como se ha hecho en el tema, por ejemplo, de anemia, es una muestra interesante, que ha logrado reducir hacer seguimiento y reducir anemia en algunas localidades. En este caso ya no vale la pena discutir eso, hemos ido al extremo de medidas más radicales que ciertamente no son fáciles de implementar. Lo hemos visto desde ayer a hoy, una serie de variabilidades, hay muchas variables, el mercado peruano, la clase trabajadora en general, en muchos casos formal, profesional y no profesional, que viven el día a día, se han visto involucrados, inmersos en una serie de dudas durante el día. Y esperemos que en las próximas horas esto se pueda aclarar. Entonces, hay dos pedidos fundamentales. El primero, a las autoridades para mantener una información oportuna y única ante estos temas que van a ir saliendo. Yo escogería algún horario para dar la información pertinente y más que estar utilizando algunos mensajes en algunas horas del día o de la noche. Yo creo que podemos establecer un horario diario para saber qué tenemos que hacer todos los peruanos y los ciudadanos, todos los peruanos, acatar. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es evitar que la enfermedad pueda contagiar a la población más vulnerable, porque si llegamos a ese extremo, entonces sí estamos en serias dificultades por lo que se mencionó, que es el sistema de salud, los servicios de salud debilitados en este momento. La nota que comentábamos desde Chile señala que el presidente Piñera anunció que los casos de coronavirus se han duplicado en las últimas horas. Han pasado de 75 a 155 pacientes comprobados. Esto significa que el país Chile, ingresó en fase 4, la propagación generalizada del COVID-19. Este es un escenario que nosotros estamos enfrentando en este momento, que vamos a enfrentar mañana o pasado mañana. Seguramente, miren, yo creo que en la progresión que hemos tenido en el Perú, también ha sido, salvo este día, la de Chile, nosotros íbamos adelante en la progresión muy rápida, que nos hace prever que podemos estar en este camino. Y yo creo que las cifras, los números que se van dando cada día, si bien es cierto la población los tiene que saber, lo que la población tiene que saber y sentir es que el Estado nos está cuidando, nos está protegiendo y nosotros estamos haciendo lo propio. Yo creo que el ciudadano, si se siente cuidado y protegido, es mejor que se sienta vigilado y perseguido. Entonces, si bien es cierto, hay algunas connotaciones en estas normas radicales de orden legal, yo creo que es mejor optar por el pensamiento del cuidado y la protección, y por eso es que insisto que el Estado tiene que cumplir un rol importante para que no causemos zozobra en la población, y eso se hace a través de una información oportuna, certera, correcta. De acuerdo, doctor. Entonces, por ejemplo, se me ocurre a partir de lo que usted señala que podríamos establecer, no sé, las 8 de la mañana con un vocero oficial que actualice, pero que al mismo tiempo pueda resolver dudas que se van produciendo
o inquietudes, preguntas que se producen por parte de la sociedad a determinada hora y que esa sea una suerte de hora para iniciar un plan del día. Habilitar las líneas de comunicación también es importante. Veíamos, por ejemplo, hoy, usted hablaba de protección, ¿no?, del ciudadano protegido. Hoy veíamos el problema en el aeropuerto Jorge Chávez. La Fuerza Armada estaba vigilando, la policía también, lo mismo en los mercados, pero la sensación era completamente opuesta. Pasajeros abandonados por las aerolíneas, desorientados, a su suerte en muchos casos sin saber a quién acudir. Y estamos hablando de gente aparentemente sana. No queremos imaginarnos que en estas aglomeraciones pueda presentarse 1 o 2 casos de pacientes enfermos y que estas aglomeraciones sirvan como puntos para un desarrollo del desarrollo de un contagio a mayor velocidad. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Salud o de qué manera se puede establecer una alianza estratégica, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas para también habilitar puestos de salud en estos lugares? ¿Qué aconsejaría usted a partir de su experiencia y de lo que hemos podido ver en otros países? Sí, desde luego. Yo creo que las Fuerzas Armadas, así como las fuerzas policiales, tienen algún rol. Hace muchos años, cuando nosotros no vivíamos tantos años en un mundo, en un país democrático, no nos llamaba la atención el ejército en las calles, las Fuerzas Armadas en las calles, o en tiempos de guerra, como en la guerra con Sendero. Y por lo tanto, más bien nos daban cierta seguridad verlos, nos sentíamos protegidos. Exacto. Pero después de muchos años de ejercicio democrático, más bien nos causa temor. Por eso yo insisto en darle una mirada al rol protagónico que pueden tener los gobiernos locales. Yo insisto que no hay nadie más cercano al ciudadano, al vecino, que su propio alcalde. Y esto ocurre no solamente en las zonas urbanas, es mucho más notorio todavía en las zonas suburbanas. Y yo creo que debemos aprovechar. Las municipalidades tienen un aparato que se ha demostrado que puede funcionar. Yo preferiría, por ejemplo, como seguramente muchos vecinos, que el Ministerio de Salud compartiera la información sobre los casos sospechosos en los diferentes hogares con los gobiernos locales, y ellos, a través del Serenazgo, etcétera, sean los que hagan las visitas o las llamadas o las comunicaciones, por ejemplo, por la línea telefónica o por el WhatsApp, con medidas de decir estoy aquí, si necesitan algo avísenme, nosotros podemos ser el nexo con los servicios de salud, etcétera. Entonces uno podría sentir, sí, realmente me siento cuidado, veo pasar al Serenazgo, no veo pasar al ejército, veo pasar al Serenazgo, que lo siento más cercano. Hay medidas que tienen que ver mucho con la idiosincrasia y con lo que el peruano está acostumbrado a hacer. Entonces, creo que es una alternativa que hay que desarrollar. Yo sé que son muy pocas horas las que ha empezado esto, pero deberíamos haberlo hecho. Ya tenemos algunas experiencias al respecto. Claro, en cualquier caso, nunca es tarde. Podemos en este momento empezar y no dudo que haya colaboración por parte de los alcaldes distritales, provinciales, para ponerse a disposición del gobierno central y colaborar de esta manera. Usted tiene razón, cuando uno está en la calle, y lo hemos podido recibir a través de los comentarios de nuestros televidentes, gente que sale a trabajar, que la empresa todavía no emitió un comunicado, le tiene miedo a la policía, tiene miedo que le quiten el auto, que lo manden a su casa, que lo detengan en la comisaría. Y esto infunde estrés y mucho temor. ¿Es probable que el estado de emergencia se prolongue, doctor? Sí, es algo que tenemos que tener en mente. Obviamente esperamos que las medidas sean suficientes para que en 2 semanas podamos decir que la curva ascendente de casos se ha detenido y por lo tanto pudiera empezar el descenso de los casos. Pero también, lamentablemente, en ese tiempo, también va a ocurrir algo que tenemos que estar preparados y tomarlo con calma, con serenidad, y que es la respuesta de los propios servicios de salud. Por ahora, solamente tenemos 2 personas hospitalizadas en la información que tengo. Uno, gracias a Dios, la información es que dentro del estado de gravedad se mantiene ya estabilizado. Ojalá que su mejoría continúe, o mejor dicho, evolucione a la mejoría.
pero dentro de 1 o 2 semanas seguramente tendremos ya los casos complicados y entonces van a estar hospitalizados y vamos a tener la prueba real de cómo están nuestros servicios de salud. Y ahí puede generarse otra vez el miedo, el pánico, y por lo tanto hay que estar preparados para esto. Pero la única manera es ir informando progresivamente. Es como cuando uno, como médico, le tienen que informar al familiar, en mi caso que soy pediatra, al papá, a la mamá de un niño, cuál podría ser la evolución del caso. Sin embargo, hacia qué estamos apuntando, por qué creemos que sí va a salir bien, pero también lo alertamos sobre los riesgos que vamos a transitar y que los vamos a transitar juntos. Entonces, ese tipo de información, ese tipo de comunicación de riesgo es algo que yo vengo diciendo hace varias semanas y creo que nunca más oportuno que ahora. Estamos acatando, estamos sumándonos todos a las medidas que se están dictando, pero hay que pedir también a este equipo de componentes, comunicación efectiva y a los ciudadanos acatar con calma y tranquilidad. De acuerdo, doctor Salinas, le agradecemos como siempre esta orientación. Son ideas que vamos a trasladar. En unos minutos debe estar por aquí el presidente del Consejo de Ministros. Vamos a hacerla llegar porque aquí de lo que se trata es de poder estar unidos y sentir que todos somos uno. Todos somos uno en la lucha contra esta enfermedad. Y a propósito de eso, no nos olvidamos de los 7 y 8 millones de peruanos que todavía no tienen acceso a agua potable. En Lima estimamos son casi 2 millones, de acuerdo por lo menos a la situación documentada que tenemos aquí sobre la mesa. 1,5 millones de ciudadanos en Lima no cuentan con acceso de agua potable, tampoco alcantarillado. Y una de las recomendaciones en las que se viene haciendo énfasis es en el lavado de manos, y un lavado de manos durante 20 segundos, ¿no? Muy importante para eso y para el tema de la higiene. Está con nosotros en la línea telefónica el señor Francisco Dumler. Él es presidente del directorio de Sedapal y desde el viernes Sedapal estaba muy interesada en poder transmitirnos un mensaje seguramente alentador y de buena noticia. Bienvenido, señor Dumler. Buenas noches. Buenas noches, Mávila. Un gusto de estar en tu programa y decirte que hoy día estuvimos trabajando con el ministro Yáñez y todo el equipo del ministerio, y en la tarde se formó el directorio en pleno, y lo que hemos hecho es garantizar las medidas para que el abastecimiento de agua, que es un servicio imprescindible en Lima y Callao, hemos dotado el personal necesario para que el servicio se garantice a lo largo de estas 2 semanas que están dentro del marco de las medidas anunciadas por el gobierno, ¿no? De acuerdo. Esto es en la jurisdicción que ustedes manejan, es decir, Lima Metropolitana. Lima no va a tener problema de desabastecimiento, ¿podría decirle usted a nuestros televidentes, de agua potable? Sí, a ver, un dato, la cifra que tú mencionas, sí, probablemente es bastante menor. La cobertura domiciliaria en Lima y Callao es cercana al 93%, es el dato oficial de Sedapal. Un poco menos en el alcantarillado, pero esa cifra aproximadamente es 700.000, 800.000 limeños que no tienen conexión domiciliaria. Eso quiere decir que el 7% restante dentro de la jurisdicción del Lima y Callao se abastecen a través de un sistema de cisternas. Cisternas, exacto. Y lo que hemos observado en los últimos días, que en estas zonas nosotros vendemos el agua a 0.7 soles el metro cúbico, y hemos visto un fenómeno especulativo. Muchos alcaldes, hemos recibido llamadas de alcaldes, de dirigentes, que han empezado a especular con el precio del agua, no viendo ninguna condición para la generación de estos precios especulativos. Y probablemente este es un llamado y una alerta a través de tu programa a que hagamos una vigilancia, y como tú bien dices, es un llamado a la solidaridad. No aprovechemos de esta coyuntura para generarles un sobrecosto a la gente más pobre.
Muy bien, entonces aquí tengo un dato que quería destacar en un comunicado que ustedes nos han hecho llegar. La atención a los usuarios se brindará a través de los siguientes canales, dice Aquafono y WhatsApp. 01-317-8000, prioritariamente para emergencias operativas. Esto quiere decir aniegos, falta de tapa de buzón, robo de medidores, hidrantes en mal estado u obras inconclusas. También Aquanet, oficina virtual, esto a través de la página web de Sedapal y las redes sociales. Igual va a ser importante, señor Dummler, poder mantener la comunicación permanente con los medios de comunicación. Evidentemente, justamente tratamos, no buscamos que la gente se aglomere en las oficinas, en los centros de servicio de Sedapal, donde muchas de estas transacciones, sobre pagos y los reclamos, se pueden hacer vía telefónica o vía redes sociales. Bien, se ha reforzado, me imagino, la atención a través del Aquafono y de los WhatsApp disponibles, ¿no? No solamente este, sino hemos creado un protocolo de atención de emergencia. Tú sabes que, como en toda ciudad del mundo, las ciudades tienen un índice de roturas de tuberías, sea de agua potable o de desagüe, y lo que sucede a veces es que muchas de estas llegan a denuncias y van escalando. Y lo que hemos generado es un protocolo de respuesta mucho más acertado y rápido, que comunique directamente a la ciudadanía en cuántas horas se le repone el servicio, de tal manera que pueda haber un clima de tranquilidad. E inclusive hoy se ha dispuesto que en aquellos sitios donde hay una afectación, algo más de una manzana, inmediatamente una cisterna de Sedapal se acerque al lugar porque la población necesita recoger agua en balde, e inclusive ver algún tema de apoyarlos en la logística de distribución de agua. De acuerdo, señor Dummler. Un placer conversar con usted, sobre todo para poder transmitir esta información a nuestros televidentes. Gracias por entrar en contacto con 2020 y con Canal N, que está manteniendo esta transmisión en vivo, siguiendo minuto a minuto el desarrollo del estado de emergencia en nuestro país. Les comentábamos al inicio del programa el tema de esta vacuna que habría entrado en un periodo experimental. En Estados Unidos hay un grupo de 45 voluntarios que formarían parte de un experimento a lo largo de unas 6 semanas para tratar de hallar una vacuna. El día de hoy leíamos en el diario El Comercio un artículo muy interesante de Fabiola León Velarde, ella es presidenta del CONCITEC, acerca de cómo se originó, cuáles son las características particulares de este coronavirus y cómo podríamos enfocar o confiar en la ciencia para encontrar una salida lo antes posible. Ella está conectada también con nosotros a través de el enlace Skype. Tenemos Skype con Fabiola León Velarde. Muchísimas gracias, doctora, y le damos la bienvenida de inmediato. Cuando les anunciamos que el presidente del Consejo de Ministros ya se encuentra aquí en nuestros estudios, terminamos esta comunicación e inmediatamente ingresamos con él. Fabiola, gracias. Buenas noches. ¿Sí? Sí, Fabiola, ¿nos escucha? Sí, Mávila, buenas noches. Muy buenas noches. La ciencia puede llegar a tiempo, es el título de la columna que publicó y decidimos llamarla inmediatamente. Estamos trabajando con mucha velocidad para encontrar los antivirales más adecuados. ¿Qué tan cerca estamos y qué información podría compartir con nosotros para tratar de entender el porqué de la rapidez y la velocidad de este virus en particular frente a otro tipo de SARS? Este es un SARS con características muy particulares que se origina en China. ¿Es correcto? Sí, efectivamente. Lo primero que quiero señalar es que en realidad yo no soy viróloga ni epidemióloga, pero como parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como presidenta de esta entidad, tenemos responsabilidad de tener información sobre lo que está ocurriendo en la ciencia con respecto a el desarrollo del conocimiento sobre los virus en particular y, por supuesto, todos los organismos patógenos. Entonces, lo que nosotros conocemos a nivel internacional es que lo que ocurre con este tipo de virus, sobre todo respiratorios, como lo que hemos estado viendo
como el SARS-CoV, que lo hemos tenido en el año 2003, o el MERS en el año 2012, con una mayor mortalidad, pero más acotados, es que se han dado más o menos en similares circunstancias. Mucha aglomeración de personas en un espacio donde se comparte con animales. En el caso del SARS ha sido una civeta, un mamífero carnívoro con el que se hace un café muy apreciado en el Asia. En el caso del MERS, otro virus respiratorio agudo del Medio Oriente, un camélido, y en este caso también parecería que ha ocurrido lo mismo. Aglomeración de gente, 12 millones de personas en Wuhan, un mercado donde se venden animales vivos y muertos, y intermediarios, que parecería ser que es el pangolín, pero que todavía no está confirmado. De manera que vemos pues que 3 virus respiratorios tienen su origen en estos países que cumplen esas condiciones. Por lo tanto, es una fórmula que deberíamos evitar a todo costo, pero que la vida moderna, la aglomeración de personas, sobre todo en los países con mucha población, nos hace reflexionar sobre este tipo de condiciones que son lamentablemente ideales para que un virus salte de una especie a otra, que parecería ser, es lo que ha ocurrido tanto como el SARS, el virus del síndrome respiratorio severo, y el MERS, ¿no? El síndrome respiratorio del Medio Oriente. De acuerdo, de acuerdo. Estamos ya acompañados, Fabiola, por el presidente del Consejo de Ministros. Yo le agradezco que mantengamos comunicación fluida para seguir conociendo todo lo que podamos acerca de este virus, entender su comportamiento y entender qué tan cerca podría estar la ciencia de conseguir o la cura a través de antivirales o una vacuna, pensando ya en el futuro. Fabiola, un abrazo grande. Vamos a estar, como digo, tiene a disposición el programa para poder compartir cualquier dato de información, porque la información nos da las herramientas necesarias para todos poder tomar con calma momentos como este. Muchísimas gracias y un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Mávila. Pueden consultar nuestras bases en Concitec. Tenemos 120.000 artículos sobre coronavirus y ya más de 4.000 artículos sobre el COVID-19, para que tengan toda la información disponible. De acuerdo, muchísimas gracias. Ahí tienen el dato, hay muchísima información. Ingresen a Concitec, hay una biblioteca virtual para aquellos ahora que estamos en casa, que hay que quedarnos ahí más tiempo, podemos aprovechar de informarnos y, como les decía, la información nos va a transmitir tranquilidad y de alguna manera entender que podemos, que la ciencia está haciendo su trabajo. Y las autoridades también. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, está con nosotros, acaba de llegar de una última reunión del gabinete y le agradecemos que se haya tomado el tiempo de asistir al estudio. Muy buenas noches y gracias. Mávila, ¿cómo le va? Agradecido por la oportunidad que me brinda. No, por el contrario, quería transmitirle alguna sensación que tiene el público respecto a cómo se ha ido implementando este plan de emergencia y algunos cabos sueltos que se dice se pudieron evitar, como una mayor coordinación con las municipalidades para que esto no suene a un estado de sitio donde la gente se siente amenazada por la autoridad, sino más bien acompañada. ¿Cuáles son los últimos acuerdos que ha conversado esta noche el Consejo de Ministros? Sí, creo que una noticia necesaria y pertinente. En el Consejo de Ministros se ha aprobado una norma por la cual se va a entregar un subsidio monetario para hogares con alta vulnerabilidad. Le hemos denominado Yo me quedo en casa. Y esto va a tener un impacto social en 9.000 peruanos que se manifiestan a través perdón, 9 millones de peruanos que se manifiestan a través de 3 millones de familias. 9 millones de peruanos, sí. Son los 380 soles que anunció la ministra temprano. Son 380 millones. La canasta familiar, de acuerdo al INI, bordea los 955 soles. La mitad de ello por 15 días es 377, se ha redondeado a 380 soles por estos 15 días, ¿no? Esto se debe estar distribuyendo a partir del día jueves y a través de las plataformas ya preestablecidas que tiene... ¿Cuáles son esas plataformas? A través del MIDIS. El MIDIS tiene plataformas para lo que es pensión 65, para lo que es pensión juntos, entonces estos van a ver la viabilidad para que haya inmediatez en su entrega. Ahora, esta es una propuesta sumamente pertinente porque obviamente va a atender a población pobre y en extrema pobreza. Tenemos un reto país a la par que el coronavirus, que es la
informalidad. Un país con una economía, el PEA, 70% de trabajadores informales que viven el día a día y que dicen: me van a cobrar hoy el alquiler del auto o la cuota de la casa y yo no estoy trabajando estos 15 días para poder llegar. También la ministra ha hecho algunas precisiones al respecto, la superintendencia, pero ¿qué podría comentarnos sobre medidas en lo particular para esa población que es muchísima y es la que mueve el motor de la economía en realidad, ¿no? Hemos hecho una cuantificación de los desembolsos económicos presupuestales que se han dispuesto en estos últimos días y más o menos superan los 2.000 millones de soles. Y obviamente el día a día de repente va a demandar mayor disponibilidad presupuestal y el gobierno no tendrá mayor reparo, dado que se trata de atender una circunstancia de emergencia. Sin embargo, también, más allá de la disposición y autoridad y voluntad que tiene el gobierno central, no puede pasarse por alto que acá tiene que haber una labor de todos los peruanos, empezando por el apoyo en el entorno familiar, en el entorno comunitario, y también destacar la disposición que hemos encontrado tanto en alcaldes como en gobernadores regionales. El día de sábado nos hemos reunido con todos los alcaldes de Lima, bajo la presidencia de su alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, y en todos ellos hemos encontrado disposición, y esa misma perspectiva también la estamos recabando de alcaldes y gobernadores del interior del país. El cierre de las fronteras del distrito de La Molina, ¿cómo lo interpreta? Porque ahí no hay colaboración distrital. Nosotros dimos un marco normativo a través del decreto de urgencia y el decreto supremo 044, ¿no? Y en ellos se establece que a partir de las 0 horas de esta noche, sí, o sea, no habrá tránsito interprovincial. Y la segunda norma es el cierre de fronteras. Sin embargo, esto está en una norma y quizás hay un exceso de buena voluntad, quiero entender que es así, del alcalde de la Molina, porque la observación viene de que esta normativa que se ha dado implicaría un cierre de fronteras dentro del distrito, ¿no? Bueno, no hay que pasar por alta la disposición de proteger a sus ciudadanos del entorno de su distrito, porque en primera instancia también ha manifestado de que va a empadronarlos y a través de empadronamiento solo una persona de la familia podría estar saliendo a hacer las compras que necesiten. En este caso creo que hay que buscarle un sentido, obviamente sin ningún tipo de exceso. ¿Qué va a pasar con la gente que no pueda tomar los vuelos de retorno? Hoy entrevistaba a Fernando Llanos a muchos ciudadanos americanos, incluso residentes en los Estados Unidos, que nos decían: me han cancelado el vuelo, no tengo dinero para quedarme en Lima, no sé qué voy a hacer. Y la aglomeración en el aeropuerto era importante. Hoy a la noche se suspenden todos los vuelos y por lo tanto va a haber una población ahí caminando de un lado a otro que no va a saber a dónde ir. Sí, mire, ya habíamos emitido una norma el jueves pasado, bajo la cual se suspendían los vuelos de Europa y Asia. Sí. El DS que hemos emitido, que declara el estado de emergencia, ya determina el cierre de fronteras tanto por vía aérea, terrestre, marítima y fluvial. A efecto de ello, justamente en el Consejo de Ministros, el señor canciller ha dado cuenta de que él ha estado haciendo un monitoreo a instancia de las embajadas y los consulados, empadronando, ha aperturado una página web para estar orientando a nuestros connacionales que se encuentran allí y se está disponiendo de una norma complementaria excepcional. No olvidemos una circunstancia, ¿no? Existen alrededor de 5.000 ciudadanos europeos especialmente que están en nuestro país y que desean retornar. Y más o menos también una media de 4.000 peruanos que están en una posición viceversa, es decir, claro, que quieren regresar al país. Que quieren regresar a Perú, entonces, sí, pero que se encuentran en el exterior. Exactamente, se está coordinando con las distintas cancillerías para articular una especie de intercambio, ¿no? O sea, ellos vienen a recoger a sus connacionales, pero a efecto de ello también traen ciudadanos peruanos. ¿Y cómo funcionaría esto? ¿A través de aviones de las Fuerzas Armadas? Sí, en principio la disposición eran de sus países originarios, de los ciudadanos extranjeros que están en nuestro país, de ver vuelos charter. Entiendo yo que era por disposición de sus gobiernos, ¿no? Entonces, a efecto de ello, la propuesta peruana es, en vez que se vengan vuelos vacíos, obviamente que también traigan con nacionales nuestros, ¿no? Estamos en pleno proceso de articulación y esto lo está liderando nuestro canciller. De acuerdo. Por ejemplo, esta señora que decía hoy: no sé qué voy a hacer, no me puedo quedar en Lima, no sé dónde voy a dormir esta noche. ¿Qué le podríamos decir en concreto a los ciudadanos que hoy están viendo esta entrevista, están en el aeropuerto y dicen: está el premier que nos diga a dónde vamos? Llaman a sus embajadas, los responsables de ellos son
sus propios embajadores aquí? Mire, en primera instancia, todo ciudadano, cuando viaja a un país que no es el suyo, la primera autoridad que le brinda soporte es su embajada o su consulado. Pero eso quiere decir que el Estado peruano no se hace responsable. No estoy diciendo eso, es la primera instancia. Lo segundo, se ha dispuesto que el señor canciller, con toda la autoridad, articule con las embajadas, pero también tenga una presencia mucho más efectiva y dinámica en casos concretos. Es decir, hay una diversidad de casuísticas, ¿no? Nosotros hemos hecho una determinación específica en el artículo 4 del Decreto Supremo que termina la emergencia, pero parece ser que ha sido insuficiente, ¿no? Entonces, en este caso hay disposiciones que se están proponiendo que no están consideradas en su oportunidad y se ha facultado a que cada ministerio, que cada sector, de acuerdo a esta realidad que se está dando en circunstancias excepcionales, pueda ser atendido de sus propias responsabilidades. ¿De qué manera? Mire, habría que, en el caso concreto de esta ciudadana, habría que ver la disponibilidad de prestarle la atención en lo que es alimentación, o sea, coordinar con otras entidades. ¿Dónde alojar, dónde alimentar a esta población extranjera? O, por ejemplo, los ciudadanos que en el terminal de Yerbateros y en muchos lugares no logran poder retornar, hablo ya de los nacionales, a sus lugares de origen. El terminal de Yerbateros a esta hora, cuando nos queda poco tiempo para las 12, está lleno de gente que ha pagado precios exorbitantes. Afuera hay muchos informales ofreciendo estos servicios, pero no hay garantías de seguridad para ellos. ¿Cómo hacemos? Mávila, debe ser entendido este estado de emergencia sumado a lo que es una cuarentena. No quiero abusar del concepto, pero cual si fuera un estado de guerra. Esta es una situación límite. La decisión que hemos determinado fue la que consideramos pertinente. ¿Estaba previsto que ocurriera este desorden? Sí, hoy se sabía, el gobierno era consciente de lo que iba a pasar. Teníamos el día viernes, si usted recordará, 38 personas afectadas, ¿no? Y de un momento a otro pasamos al sábado con 71. Y hoy día amanecimos con 86. O sea, de 38 a 71, un incremento de 33 personas. Entonces, esto ya se tornaba en incontenible y a efecto de ello se determinó. Esto ya está en permanente evaluación porque desde que se constituyó la propia Comisión Intersectorial ya veníamos evaluando día tras día cómo evolucionaban los acontecimientos. Y esta consideramos que es una medida necesaria, sostenida en criterios eminentemente médicos y científicos. Y esperamos que con la colaboración de todos los peruanos podamos salir de estas circunstancias. Le vuelvo a reiterar la pregunta y tenemos que ir a una pausa. Los peruanos quieren regresar. El tema es que no tienen cómo hacerlo y hay muchos peruanos sin los recursos y sin la orientación, no saben a quién acudir. La recomendación es que se apersonen a la embajada o al consulado. En el caso de extranjeros. En el caso de extranjeros, o en todo, estoy hablando de los ciudadanos peruanos que están en el extranjero. Ya. O en todo caso recurrir a la página web de Cancillería. Ahí se le están dando todas las orientaciones. A todos los peruanos entonces que estén en ciudades de otros países y que tengan intención de regresar y que, digamos, quieran hacerlo, se comunican o ingresan a la página web. ¿Hay alguna línea habilitada para ellos? Efectivamente, se ha aperturado una línea específica, no obstante, desde el día jueves de la semana pasada, cuando ya se había dispuesto el cierre de Europa y de Asia, que se viene acudiendo a un empadronamiento. Y en paralelo, nuestra Cancillería está autorizada y lo viene haciendo coordinando con otras cancillerías. De acuerdo, vamos a ir a la pausa y al volver le pregunto qué hacemos con los extranjeros que se van a quedar esta medianoche en el aeropuerto, además de los 800.000 venezolanos que han llegado en una situación muy precaria y que evidentemente al no estar inscritos en RENIEC no van a tener acceso a ese bono. Vamos a la pausa y regresamos con el presidente del Consejo de Ministros.
encarcelados no sepan a dónde ir ni dónde alojarse el tiempo que les quede para organizarse, hablar con sus embajadas, con sus consulados y retornar. Esta población va a recibir una mano del Estado peruano. Había mucha gente que decía, el Perú le estamos pidiendo ayuda ahora. Sí, el Perú siempre ha sido un Estado generoso y solidario, que eso no quepa la menor duda. Se ha designado como coordinador en el aeropuerto Jorge Chávez un homónimo, que es el general Jorge Chávez, el responsable de INDECI, que hace 4 días atrás se ha hecho cargo de todas las coordinaciones con los distintos sectores. ¿Él se encuentra ahí? ¿Hay una oficina de INDECI en el aeropuerto? Se ha establecido una oficina de coordinación y él está articulando con todos los sectores. Se ha dispuesto que él atienda este tipo de requerimientos específicos que se están dando. Y por otra parte, en el caso de los ciudadanos venezolanos, como usted bien lo mencionaba... los 800.000 venezolanos que mencionábamos. Obviamente está dentro de la agenda de trabajo, aún no se ha cerrado alguna definición concreta, pero todos los días estamos en sesión permanente el Consejo de Ministros y igualmente la Comisión Multisectorial, estamos evaluando cada caso. En el caso concreto de ellos es un número bastante considerable, obviamente el día de mañana saldrá alguna disposición a este respecto. Sin embargo, entiendo ya que ellos están organizados a través de la comunidad de venezolanos que están en nuestro país y ya están acudiendo a unas primeras atenciones. Obviamente estamos informados de ello, pero como gobierno tampoco podemos pasar por alto nuestras responsabilidades. Sí, esto es sumamente importante porque ya teníamos un problema de seguridad en base a estas situaciones, gente que no tiene trabajo, en muchos casos alguna gente que viene y que ha delinquido aquí o se ve obligada de pronto a salir a la calle a pedir dinero porque no hay cómo, ¿no? Salen de una situación peor a un país extranjero y no están protegidos bajo el amparo de la legislación peruana. ¿Qué va a hacer el Estado con las empresas, por ejemplo, con las aerolíneas que injustificadamente estén sobrevendiendo pasajes, inflando los precios o cancelando vuelos sin justificación? Los reguladores están funcionando, Indecopi, Sutran, ¿eso está funcionando? Todas las reguladoras y todas las instancias de supervisión y control están en acción. Obviamente, como gobierno tenemos una prioridad de atender las condiciones de salud de los peruanos, de atender las condiciones alimentarias de los peruanos, ¿no? Sin embargo, todas las entidades públicas tienen que asumir su rol y sus funciones. En el caso concreto, esta no es una acción que compromete necesariamente al Ejecutivo, ¿no? Sino involucra a todos los peruanos y a toda su institucionalidad. ¿Pero estamos organizados, Premier? Mire, en primera instancia, es cierto que se han evidenciado algún nivel de debilidades, pero están en el proceso corrigiéndose. No olvide usted que en la historia republicana jamás se ha visto un gobierno comprometido en tener que determinar una cuarentena. Yo lo sé. No existen precedentes. Yo lo sé y eso lo entendemos todos. Es un momento, como decíamos, de solidaridad. No se trata de criticar, sino de apoyar. Pero le menciono, es una situación que, requiere de un máximo esfuerzo y de un trabajo a doble tiempo también del Estado, porque hay un liderazgo que inevitablemente lo tienen que asumir. ¿Estamos organizados? Estamos organizados, reitero una vez más, bajo el liderazgo del señor presidente, estamos sesionando todos los días el Consejo de Ministros. Yo lo sé, pero ustedes intercambian información. ¿Cómo se traslada la acción o la información a la acción y cómo se convierte esta en efectiva en los lugares donde se presentan los problemas? El Consejo de Ministros no puede estar tampoco las 24 horas del día, ¿no? Para ello hemos instituido esta comisión sectorial que está bajo mi presidencia y que tiene como secretaria técnica la doctora León, quien es la instancia que coordina y también está asumiendo la labor de vocería. Y es de la que está articulando, en principio, todo este largo fin de semana ha habido distintas reuniones con sectores empresariales, con distintos sectores profesionales. Obviamente tenemos la disposición y voluntad, pero esto no es suficiente. Siempre tiene que haber un proceso de coordinación, porque la circunstancia que estamos compartiendo con país demanda un compromiso de todos los peruanos y todos somos actores y protagonistas. Sí, aquí me comentan, por ejemplo, lo que le decía, Rosario Victorio está con coronavirus en España, nadie la ayuda, entiendo que es una ciudadana peruana, fue a la embajada, nadie la apoya porque ella no es una ciudadana legal. Entonces se encuentra de forma ilegal allá. ¿Qué hacemos con esa Mire, población? es que resulta extraño ello. O sea, una embajada o un consulado no tiene por qué diferenciar, no tiene por qué asumir un tratamiento con distingos. Al contrario, basta la condición de peruano para que esa embajada o ese consulado le muestre su mejor disposición para una atención. Estamos tomando nota de este requerimiento para trasladarlo oportunamente a lo que es el señor canciller.
Bien, sí, acá le estoy citando, los médicos me han dado, dice, apenas 3 pastillas de paracetamol diarias para combatir los 39 grados de fiebre que no se me van. No sé qué va a pasar conmigo. El consulado peruano me ha dicho que no me puede ayudar porque este es un asunto del gobierno español. Rosario Victorio, una colega, parece que es periodista, que vive un drama en Madrid. Y después tengo aquí otra inquietud, cartilla de instrucción para el cumplimiento del estado de emergencia nacional. Dicen no hay un portal como inscribirse con el Ministerio del Interior para poder, digamos, transitar la gente que tenga que hacerlo. El ministro estuvo en Cuarto Poder y dijo que había que ir a solicitar un permiso. ¿Cómo se hace? ¿Eso ya está funcionando ahora? Porque ayer él no terminó de dar Este la gobierno ruta. no abandona a sus ciudadanos. Y por más distantes o más alejados que estén en nuestro país, nuestro gobierno a través de Cancillería va a atender a todas las circunstancias en que se encuentren nuestros conciudadanos. La norma se ha dado el día de ayer, a las 10 de la noche, ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano, tanto el decreto de urgencia 026 como el decreto supremo 044 que dispone el estado de emergencia. Y a efecto de ello es que se tienen que venir toda la fase de implementación que cada sector tiene que asumirlo. Para el día de hoy se comprometió el ministro del Interior, Carlos Morán, sí, a proponer un instructivo o protocolo. En las comisarías. Exactamente. Y mucha gente fue a las comisarías, pero la gente no sabía nada, los policías no sabían a dónde derivar. Este protocolo ha sido puesto a consideración en horas de la tarde, cerrando la tarde a las 6, 7 de la noche. Y obviamente se está habilitando, son cerca de 44.000 policías que van a tener a través de sus celulares la identificación de las personas que están en la disponibilidad de poder circular o transportarse. Y está utilizando la base de datos de la SUNAT. A ver, tengo aquí algunas otras consultas más. Le dejo la pregunta. El tema de los campamentos mineros. La presidenta de CONFIEP ha dicho que es imposible que la actividad minera pare. Vamos a volver con ese tema. Vamos a una pausa y regresamos con el presidente del Consejo de Ministros. Continuamos con el presidente del Consejo de Ministros. Yo le hacía la consulta sobre el tema de los mineros, pero también le quiero preguntar por los trabajadores que mañana no saben si van a ir a trabajar o no. Es un poco ambiguo esto de que las empresas, la cadena de alimentos, por ejemplo, ¿el sector minero va a estar operando en el país? A ver, dos preguntas. La primera, la norma es de carácter general, ¿correcto? Sí. Tanto el sector público como el sector privado no debe laborar. Lo segundo es, hay circunstancias. En el caso, por ejemplo, de la cadena productiva para el sector alimentos. O sea, esto nace desde el campo. O sea, si yo quiero un mercado con productos frescos, todo eso va. Esa cadena se tiene que dar, ¿no? Ahora, en el caso específico del sector minero, la norma es general. Sin embargo, si hubiera una propuesta de un determinado yacimiento minero cuyas actividades se desarrollan en un espacio, voy a utilizar el concepto encapsulado, porque ellos tienen unas jornadas de 15 a 20 días, obviamente, que no van a tener comunicación o tránsito hacia afuera, puede ser un nivel de flexibilidad. Cada sector tiene que responder a cada casuística que se le pueda proponer. Pero tendría que alcanzar la propuesta al Ministerio de Energía y Minas. Al Ministerio de Energía y Minas. Así es. Por lo pronto está suspendido, es decir, no deben ir a trabajar mañana los trabajadores. Tiene que evaluarse las circunstancias de la propuesta. Pero mientras se evalúa, no se va a trabajar. Y el día de hoy nos ha puesto a consideración de una reunión preliminar que ya ha tenido la ministra de Justicia con el sector minero.
De acuerdo. El sector justicia tampoco está trabajando. Sí, mire, eso ha sido rápido. El sector justicia, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, a las 11 de la noche del día de ayer emitieron sendos Pero los comunicados. sectores productivos son los que se hacen esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes sí estamos dentro del rubro de servicios básicos y quiénes no? Lo que se ha enfatizado en el Decreto Supremo 026 son sector alimentos. Pero estamos hablando solo de agricultura, Perdón, sector pecuarios. alimentos. El sector medicina, el sector farmacia. Son los tres componentes que tienen una flexibilidad especial por las circunstancias contenidas en esta norma. ¿Qué va a pasar mañana si la gente que no tiene que ir a trabajar va porque la empresa requiere de estos días para organizarse y no ha podido finalmente establecer una relación de teletrabajo y cree que puede quebrar? Hay muchas MIPES que tienen ese temor. En 10 días quebramos. Sí. Ha habido cierta flexibilidad el día de hoy, porque es el primer día, sí. La norma se ha dado a las 10 de la noche y también atendiendo a que recién a las 00 horas del día de hoy se cierran las fronteras y se cierra el tránsito interprovincial. Sin embargo, a partir de las 00 horas de mañana martes ya, definitivamente van a ser sumamente drásticas las medidas. El día de hoy al mediodía, en el interior del país, de manera conjunta, la Policía Nacional, el Ejército, acompañado de los gobernadores regionales en algunos casos y las prefecturas, han hecho algunas visitas a determinados espacios que tenían una fuerte presencia social. Valga verdades, ha habido una reacción positiva. El día de hoy también ha sido bastante alentador, si bien no ha sido masiva la ausencia de ciudadanos, sin embargo ha sido sumamente positiva. Esperamos que para mañana haya un mayor compromiso, una mayor responsabilidad de los ciudadanos. Ahora, la pregunta concreta, ¿qué pasaría si un ciudadano, con el perdón de la expresión, de manera atrevida o provocativa, a pesar de estas limitaciones, sale a las calles? Obviamente la Policía Nacional no va a tener otra razón ¿Habrá toque de queda? Que acudir a su detención. Es una de las posibilidades, ¿no? Hemos venido evaluando distintas medidas, no está descartada tampoco, sin embargo, esperamos, nuestro día D es mañana, porque el día de hoy ha tenido cierta flexibilidad. Es decir, mañana se pone a prueba la eficacia de la declaratoria de emergencia y se ajustan algunas medidas. ¿No está descartado el toque de queda? No está descartada. Aquí tengo, por ejemplo, una duda, una persona que en Twitter dice que le han dejado en casa un salvoconducto. No es facultad de las municipalidades distritales expedirlos, está usurpando funciones. Sí, a ver, seguramente está refiriéndose una vez más a la municipalidad de La Molina. De La Molina. De La Molina, ¿no? Hay que entender, o sea, también es la legitimidad de una autoridad que trata de proteger a los ciudadanos que están dentro de su jurisdicción. O sea, yo no quiero llegar a una magnificación de, pero si cada de esta medida, ¿no? decide cómo administrar las reglas y cómo interpretar la ley, se va a provocar un caos. Mire, Mávila, el día sábado tuvimos una reunión con los alcaldes y nos decía el alcalde, si no me recuerdo, de Ventanilla, ¿no? Yo he evitado que mis conciudadanos vayan a la playa acompañados de la policía y lo logró. Sin embargo, las playas nuestras de la Costa Verde estaban con una fuerte presencia ciudadana. Entonces, en algunos casos también las autoridades tienen que ayudarnos. O sea, nosotros como gobierno nacional, si bien damos las disposiciones, si bien tenemos la autoridad policial a nuestro lado, pero también por eso de una u otra manera... ¿Se va a trabajar de manera más conjunta? Es decir, ¿van a participar de reuniones de coordinación los alcaldes? Ya estamos trabajando. ¿A través del alcalde Muñoz? El sábado hemos tenido una primera reunión con todos los alcaldes. ¿Distritales también? Sí, han ido 37 alcaldes. El presidente del AMPE estuvo presente, estuvo el alcalde Jorge Muñoz. El día de ayer, cuando se ha promulgado esta norma que declara de emergencia nacional, nos ha acompañado el gobernador de Ica en representación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Y también nos ha acompañado el presidente del AMPE. Hay una permanente comunicación con ellos. Es decir, ellos son nuestro soporte en el interior del país, en las provincias y especialmente en las municipalidades. Correcto. No se sale ni para pasear a la mascota. Le pregunto yo, ¿eso hay que plasmarlo en la norma? ¿Ya queda la discreción? No. Yo no digo que haya que plasmarlo, pero es igual una pregunta. Es decir, por ejemplo, ¿no? Acá tengo un dato. Hoy no dejaron seguir a la enfermera del padre de una persona que escribe, mi padre está enfermo. La persona no pudo llegar, no la dejaron continuar su tránsito. No, mire, ¿Cómo esa persona justifica que ella trabaja para atender a una persona mayor? Tengo la norma aquí con precisión, le digo. El artículo 4 establece en qué casos está permitido el tránsito y en qué casos no. Hablamos en términos excluyentes. Dice, especialmente el caso que usted me pregunta, dice, sí. ¿no? Está permitida la circulación, la asistencia y cuidado de personas adultas, mayores, niños y niñas. Pero si la policía no le cree o cualquier persona dice yo voy a cuidar a un anciano, no es así, no ¿cómo olvide se usted verifica que la norma se ha publicado anoche, es más, no ha sido de repente debidamente comunicada o informada. Estamos fortaleciendo el trabajo de comunicación a quienes tienen ese nivel de autoridad, porque no solamente es el policía, sino también hay un militar.
que está velando por el orden y la seguridad de todos los peruanos y también con los ciudadanos. Ese ciudadano, entonces, esta enfermera, puede salir con tranquilidad. Por supuesto. Pero supongamos que sea una persona de cuidado personal, que no es una enfermera, no va a tener un documento que la acredite como personal de salud. ¿Puede ir a su trabajo? Mire, a ver, por ejemplo, esfuerzo el caso, ¿no es cierto? Se trata de un hogar donde padre y madre trabajan en el sector salud. Por ejemplo. ¿Con quién dejan a sus niños? A eso vamos. Obviamente puede ir una niñera que se haga cargo del cuidado de estas criaturas. Y esa chica puede ir en transporte público y puede tomar un taxi autorizado. Exactamente. Se puede hacer. No la van a detener. No la van a detener. No la van a detener. Exactamente. De acuerdo. Igual pasa con la atención que se le da a un adulto mayor. Igual que es la población altamente vulnerable. Sí, no le creyeron, dice en este caso, a la chica, no le creyeron. Hoy estuvo solo todo el día este señor anciano y justamente es la población más vulnerable a la que tenemos que proteger. Mire, era evidente que una norma si hay abusos innovadora... de autoridad, se puede llamar al Ministerio del Interior también. Inmediatamente, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, inclusive el día de hoy el presidente ha tenido una reunión con el Consejo de Estado, hay una permanente coordinación y sobre todo colaboración. De acuerdo, le agradezco, tenemos que cortar. Gracias por tomarse el tiempo de venir. Éxitos y, bueno, un llamado a todos los peruanos. Vamos a apoyar y les pedimos que nos mantengan informados y organizados a todos. Hagamos un máximo esfuerzo. Premier, le agradecemos. Mávila, aquí hay responsabilidad del gobierno, pero también responsabilidad de los ciudadanos. Sí, lo sabemos. Y estos momentos tiene que motivar una respuesta de unidad, pero también de solidaridad de todos. Pero eso es lo que queremos sentir de las autoridades, que no son represoras, sino que están de nuestro lado. De eso se trata. El cardenal Barreto se encuentra en la línea, no sé si me acompaña para este mensaje que quiere dirigir a la población esta noche. Cardenal, gracias por esta comunicación. Le estamos robando unos minutos a Melissa para el noticiero, pero creo que es importante poder cerrar con él. Sí, buenas noches, Ávila. El desconcierto ante una decisión inédita en la historia del Perú, lógicamente es comprensible. Pero lo que es muy importante es unir o la premisa tal juntos saldremos adelante esta situación tan complicada y difícil que vivimos. Por tanto, hay que mantener la calma y practicar la solidaridad. Yo soy el primero que estoy muy atento a las consecuencias que está generando esta decisión, que no ponemos en duda y que tenemos que cumplir, pero que está afectando gravemente a un sector mayoritario de la población que trabaja día a día para llevar el pan a sus casas. Así es. Yo he visto hace unos momentos llorar a una persona diciéndome, cardenal, ¿qué voy a hacer? Yo trabajo día a día. Pero en fin, tenemos que ayudarnos, mantener la calma y practicar la solidaridad. La solidaridad, usted ha dado en el clavo, cardenal. Le agradezco que haya estado con nosotros esta noche para este mensaje tranquilizador. También al Premier con el compromiso de que no se olvide de los medios de comunicación. Necesitamos que el gobierno nos transmita la información para poder nosotros hacerla llegar a los televidentes y al mismo tiempo recoger las inquietudes y poderla trasladar a las autoridades. Gracias nuevamente por esta noche y bueno, no se agotaron las preguntas ni se agotaron seguramente las respuestas, pero vamos con fe. Los peruanos podemos. Se quedan ahora con Melissa Pesquera. Melissa, mil